Con tu luz alúmbranos, queremos ser tu resplandor. Enciéndenos para alumbrar. Y yo quiero que empecemos con Mateo capítulo 16, versículo 21. Y vamos a estar hablando acerca de las dudas que Zacarías, el esposo de Elizabeth, padre de Juan el Bautista, tuvo, y vamos a finalizar con las dudas que los discípulos tuvieron con respecto a la resurrección de Jesucristo. La duda es es el tema de pronto central en esta mañana, y cómo la duda puede acompañarnos y llevarnos a un gran desánimo. El dudar en la Biblia se reconoce como pecado. Cuando usted no cree, cuando usted no duda, eso no es una virtud, sino que es un pecado. Y nosotros, los creyentes, creemos en lo que dice la Escritura. No dudamos, es la eterna palabra de Dios, infalible, poderosa para cambiar y para transformar. Mateo capítulo 16, versículo 21, les invito a que me acompañen a leer. Desde entonces comenzó Jesús a declarar, vamos familia, 1, 2 y 3. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Jesús había anunciado su muerte. Por lo tanto, ese anuncio no debiera de haber cogido a nadie por sorpresa. Jesús estaba vaticinando de que iba a morir y estaba diciéndole a las personas de aquel tiempo de qué forma iba a morir, pero también había dicho que al morir iba a resucitar. Los discípulos estaban supuestos a creer en la palabra de Jesús, y más viendo el proceso de vía crucis que tuvo Jesucristo, debían haber creído que al tercer día iban a resucitar. Pero ¿cómo creer? Escúchelo bien, cuando algún día nuestro corazón lo rompieron. ¿Cómo volver a enamorarnos cuando algún día una persona nos prometió cariño, nos prometió fidelidad, y a la postre no lo cumplió, sino que rompió nuestro corazón? Vuelvo a preguntar, ¿cómo creer en un socio que empezamos una compañía y nos dimos cuenta que en el proceso nos fue robando, nos quebró? ¿Y cómo volver a creer en una persona que nos hizo daño? ¿Cómo volver a creer en ese amigo que delante de uno nos felicitaba, nos daba la mano, pero por detrás chismoseaba o hablaba de nosotros? ¿Cómo volver a creer? Es difícil volver a creer. ¿Qué garantías hay para aquella persona que necesita volver a empezar? A la verdad, no hay ninguna garantía. Las veces que quisiéramos volver a empezar, estamos expuestos a que nos van a volver a dañar el corazón y que nos van a volver a suceder cosas que no quisiéramos que nos sucedieran. Pero a la verdad, familia, esto no sucede igual en el reino de los cielos. Cristo lo que promete, lo cumple. La palabra de Dios es veraz. Y este asunto de dudar no cabe dentro del concepto del reino de los cielos. Jesús era un gran predicador. Y más que ser un gran predicador, era el Hijo de Dios. Cristo había hecho milagros, había hecho prodigios, había calmado el mar, la tempestad, le había dicho al paralítico camina, le había dicho al ciego Bartimeo, te regreso la vista. Cristo había caminado con señales del cielo en medio de los discípulos y en medio del pueblo de Israel. Y Cristo proclamó esta palabra de que iba a morir, pero que también iba a resucitar. Y es extraño que los discípulos que le vieron ver milagros, que le vieron ver prodigios, a la postre terminaron dudando de la palabra del Señor. Y yo quiero en esta mañana decirte que aunque tú dudes,
Dios cree en ti. Te lo voy a volver a repetir. Aunque llegues a dudar, Dios va a creer en ti. Al fin y al cabo, parece ser que no importa lo que tú pienses. Si Dios colocó los ojos sobre ti, nadie los va a quitar de sobre ti. Si Dios tiene un plan contigo, Dios lo va a cumplir. Y aunque dudes, y esto es lo hermoso de esta historia, aunque dudes, Dios cree en ti. Y esto le pasó a los discípulos. Los discípulos dudaron. Y después de haber dudado, de pronto hubieran podido esperar un rechazo del maestro, pero al contrario, lo que encontraron fue promesas, no para sus dudas, sino para que continuaran el camino del Señor. Ahora bien, para que entendamos un poco más esto, pudiéramos abrir la prédica en esta mañana con el libro de Zacarías, con el personaje de Zacarías. Zacarías es esposo de Elizabeth, padre de famoso Juan el Bautista. Juan el Bautista. Y Juan el Bautista, le van a ayudar ya. Juan el Bautista en la Biblia se reconoce como uno de los más grandes profetas, nacido de mujer, dicho por la boca de Jesús. Ahora bien, acompáñeme entonces al libro de Lucas, capítulo 1, versículos del 12 al 21. Y usted debe de estar atento a lo que sucedió con la vida de Zacarías. Zacarías era un hombre dedicado a Dios. Y no solamente dedicado a Dios, se conoce como un siervo de Dios. Un hombre que esperaba su turno para ofrecer sacrificios delante de Dios, pero era un hombre que tenía un espacio muy grande en su corazón, en el corazón de su familia. No tenía hijos y él quería ver su ministerio desarrollarse. Yo no sé si a ti en la vida te está faltando algo. ¿Tú crees que Dios no sabe que a ti te falta algo? La promesa es que lo que a ti te falta, Dios te lo va a dar y va a añadir bendición a la obra de tus manos. Entonces vamos a ver en la vida de Zacarías cómo un hombre que servía a Dios, como un hombre que buscaba propósito de Dios, entendía quién era Dios, le llegó una duda en su corazón. Y por esa duda, Dios tomó ciertas decisiones momentáneas para que él pudiera entender que fiel era el que había prometido y que fiel era el que iba a cumplir esas promesas. El primer punto que vamos a ver, preguntas que Dios rechaza. ¿Sabías que hay preguntas que tú haces que Dios puede rechazar? Y son las preguntas que tienen que ver con la duda. ¿Será que Dios puede? ¿Será que Dios me dará ese trabajo? ¿Será que Dios me dará esa casa que estoy necesitando? ¿Será que Dios me va a dar esos papeles legales que yo necesito? Hay preguntas que a Dios no le gusta que se le hagan. ¿Por qué? Porque Él no es hijo de hombre para mentir, ni hombre para arrepentirse. Dice la Biblia que Él dirá y será hecho, y que a Dios hay que creerle. Familia, les invito en esta mañana a creer. Yo no sé si necesitas un milagro, pero yo conozco el que hace milagros. Yo no sé si tienes una necesidad muy grande, conozco al que suple toda necesidad. Él es bueno y para siempre es su misericordia. ¿Cuántos lo alaban? Alábelo. Denle ese aplauso al Señor. Lucas capítulo 1 del 12 al 21. Y le voy a pedir que esté muy atento y que me ayude a leer. Yo lo necesito en esta mañana. A la voz de tres. 1, 2 y 3. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Escúchelo bien, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel
se conviertan al Señor, Dios de ellos. Wow. 17. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Repita esa pregunta. ¿En qué conoceré esto? Y allí la embarró Zacarías. Hay preguntas que a Dios no se le pueden hacer. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Siga conmigo. Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Versículo 19. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y a darte estas buenas nuevas. ¿Eran buenas noticias o malas noticias? Buenas noticias. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día que esto se haga, por cuanto no creíste mi palabra, las cuales se cumplirán en su tiempo, a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Zacarías era un hombre muy especial, un hombre que servía a Dios, un hombre que le creía a Dios, pero dentro del servicio y creerle a Dios, Zacarías también dudaba del Señor. Las dudas nos alejan de los planes y de las promesas que hay para nosotros en el Señor. Hay quienes temen, pero no se dedican. Zacarías es una figura de los que temen a Dios, pero en su duda se les olvida dedicarse al Señor. Muchas personas temen a Dios. Muchas personas cuando escuchan un tsunami dicen: qué miedo, que Dios nos ampare. Muchas personas escuchan que viene una gran tormenta, una gran tempestad. Temen a Dios, invocando a Dios, pero no viven para Dios conforme al temor que tienen en su corazón. Zacarías nos enseña que en su dedicación pueden entrar dudas a nuestro corazón. Hay personas que le sirven a Dios, pero en su servicio también dudan de Dios. Voy a la iglesia a ver si Dios puede hacer algo. Esa es una forma equivocada de pensar. Yo voy a la iglesia porque le creo al Dios que hizo los cielos y la tierra, para el cual no hay nada imposible, nos dice la palabra del Señor. Zacarías tenía una petición para el Señor, y la petición tenía que ver con tener un hijo, y ese hijo se había demorado en su vida, pero cuando le tocó el turno de servir, y esto me llama la atención, cuando le tocó el turno de ministrar y de estar delante del Señor, sucedió el milagro. ¿Por qué creen ustedes que le decimos a la iglesia: congréguense? Porque en el momento en que les toca venir, en el momento en que les toca ministrar, en el momento en que les toca darle a Dios gloria y alabanza, puede suceder el milagro. Porque para el que cree, todo le es posible. Zacarías estaba esperando ese cumplimiento. Pero dice la Biblia y nos enseña que hay preguntas que a Dios no le gusta que hagamos. A la verdad, la normativa del creyente es caminar en fe. Así como Pedro caminó sobre las aguas, la invitación es esta mañana, es a que no dudes, a que no cuestiones, porque el que duda critica, porque el que duda señala, porque el que duda no sabe esperar en Dios. Nos dice la palabra del Señor en el verso 18, si me lo pueden colocar por favor, que Zacarías dudó. La duda es tan delicada que puedes terminar sirviéndole a Dios, o puede por su misericordia, o puedes terminar sirviéndole a Satanás. Déjame te lo resumo en esta historia. Yo soy colombiano y hace poco escuché la historia en un pueblo del Quindío, Quimbaya, donde se levantó el primer templo para Satanás. Usted lo puede encontrar en YouTube. Es increíble lo que pudo hacer un solo hombre.
un templo de más de 400 millones de pesos. No se sabe cómo consiguió permisos, no se sabe cómo lo hizo, pero lo que está dentro de ese templo adora a Satanás. Le hacen una entrevista a este hombre y este hombre le dicen, ¿usted por qué se volvió satanista? Y él dice, yo me convertí en un adorador de Satanás porque me cansé de pedirle al Dios de los cielos que me bendijera y nunca contestaba. La primera vez que le pedí a Satanás que me bendijera, escuchó y me bendijo. ¿Sabías tú que el no aprender a esperar que una promesa de Dios se cumpla en ti te puede llevar a ser una persona rebelde en tu corazón? Esto es impresionante, porque este hombre ha seguido con una obra donde ya se ha venido tomando las calles de Quimbaya en Colombia, y este hombre prosigue. La pregunta es, ¿dónde están los que le creen a Dios? ¿Dónde están los que se oponen a las tinieblas? ¿Dónde están aquellos que dicen, Señor, yo quiero ser luz y yo no quiero seguir dudando? El versículo 18 dice, dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Es increíble que se le aparezca un ángel a Zacarías y todavía no crea que lo que le está diciendo Dios es un buen mensaje. Escúchelo bien, se le apareció un ángel y lo primero que hace es, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi esposa es vieja. Familia, ¿habrá algo imposible para Dios? Parece ser que a Zacarías se le olvidó que hubo un Dios que abrió el mar en dos. Parece ser que a Zacarías se le olvidó que hubo un Dios que levantó gente de la muerte y la llevó a la resurrección. A Zacarías se le olvidó quién es Dios. Y ese es uno de los problemas de la iglesia. La iglesia se le olvida quién es Dios. Y cuando viene la promesa, la iglesia duda. ¿En qué conoceré esto? No, pues Zacarías, dame un segundo. Tu mujer está muy viejita. Vos también. Van a ir a tener relaciones. El espermatozoide tuyo, Zacarías, va a subir y va a fecundar los óvulos de tu esposa. Estabas esperando una explicación natural y Dios no le gusta dar explicaciones naturales. Sencillamente, si Dios dice que lo va a hacer, lo va a hacer. Lo impresionante de esto es que te dejará aterrado de la manera en que Él lo va a hacer. Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Tremendo. ¿Delante de quién estaba Gabriel? Gabriel, cuando le dice a Zacarías, yo soy Gabriel y yo estoy delante de Dios. O sea, te quiero decir algo, el mensaje que yo traigo es de Dios, no es del mundo, no es del diablo, es de Dios, porque yo estoy delante del Señor. ¿Has notado que la gente cree más fácil en las malas noticias? Yo tenía un vicio antes. Yo colocaba el celular a un lado de mi lochero donde duermo y yo decía, y me pasaba esto cuando no tenía papeles legales. Yo decía, lo dejo allí porque a cualquier momento me va a entrar una llamada, mi cucho falleció, mi mamá falleció, me mataron un hermano, y yo vivía con ese temor. Y yo decía, ¿pero por qué? ¿Por qué le creo yo más fácil a una mala noticia en vez de creerle a una buena noticia? ¿Usted no ha notado? Hay gente que se para en el púlpito y dice, se me apareció un ángel, y la gente dice, este sí es mentiroso. Este que es que se le apareció un ángel y cómo vive, y que se le apareció un ángel. Pero si se para uno aquí a decir, vi un demonio, la gente dice, ¿y cómo es? Pelo largo, pelo cortico, uñas, tridente en la mano, cola la cola con punta aguda. Es increíble cómo nosotros creemos más en las malas noticias que en las buenas noticias. A la verdad, Zacarías estaba recibiendo una buena noticia. Y yo estoy aquí para decirte algo. Vas a recibir buenas noticias. Vas a recibir buenas noticias. ¿Sabes por qué? Porque el bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida. Yo no puedo darte malas noticias. Ahora, ¿qué componentes tenían estas buenas noticias?
tenían un componente de vida. Vaya al versículo 14 hasta el 17. ¿Cómo te sentirías tú si te dijeran vas a tener un hijo así, así, así y así? ¡Qué felicidad! Una bendición. Mira el componente que iba a traer esta buena noticia. ¿A cuánto les gusta el gozo? A mí me gusta más que la alegría, porque la alegría es una virtud exterior, pero el gozo es una virtud interior. La alegría se va por fuera, pero el gozo no te lo roba nadie. Nadie, porque el Señor está dentro de ti. Mira el componente de una buena noticia, porque quiero que aprendas a leer las buenas noticias. Puede ser que el diablo te haya dicho, no eres capaz, pero te puedo decir en esta mañana, para ti hay buenas noticias. ¿Vos crees que viniste de un país sin saber inglés, sin conocer a nadie, sin saber quién te iba a traicionar o quién te iba a ayudar, quién iba a ser tu próximo patrón? Estás sentado aquí. ¿Vos crees que por vos estás ahí por la misericordia de Dios? Él te ha guardado y Él te ha protegido. Hubieras podido caer en otras manos y caíste en las manos del Dios Altísimo. Mira el componente de una buena noticia. Mira lo que le dice el ángel a Zacarías. ¿Tendrás qué? ¿Y qué más? Alegría, las dos virtudes. Y muchos se regocijarán ¿de qué? O sea, la buena noticia que va a venir no solamente te va a bendecir a ti, sino que va a bendecir a los demás. Mire lo que dice el próximo versículo. Porque será grande delante de quién. Eso es lo mejor. Que me digan a mí que ese hijo va a ser grande delante de Dios. O sea, que mi hijo camine con Dios. Que mis hijos caminen con Dios. Y que Dios diga, ese es grande. Ese es grande. Ese no es chiquito, ese es grande. Y el que se mete con ese se mete conmigo. Ese es grande. Yo lo patrocino, yo lo respaldo. Dice, será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra. O sea, cuidarás esa noticia. O sea, si Dios te hizo una promesa, si Dios te prometió papeles legales, mire familia, no beberás vino ni sidra. Yo me vine a este país y cuando me vine entré ilegal. Y cuando me entré ilegal, yo llegué ante mi jefe que me dio mis papeles y me dice, dime, ¿eres legal? Muchos hubieran podido decir hace 17 años, sí, soy legal, mire mis papeles, porque era muy fácil falsificar documentos hace 20 años atrás. Pero yo no voy a beber vino ni voy a beber sidra. Le dije, no señor, no soy legal. ¿Cómo? Y usted viene a pedir trabajo así. Tengo necesidad. ¿Qué tiene para trabajar? El pasaporte y está vencido. El pasaporte y está vencido. Y me dijo, ¿sabe qué? Venga y trabaje así. Al año llegó una ley donde me cobijó a mí por contrato de trabajo y a mi familia, y Dios me dio la oportunidad de ser un hombre legal y de servirle de una forma más amplia. ¿Por qué? Porque no bebí vino ni sidra. No tenía que mentir por una bendición. Si Dios te da una bendición, no tienes que adelantarte ni ayudar a la bendición. No mientas, no robes, no hagas nada de lo que Dios no te está pidiendo que hagas. Y será lleno del Espíritu Santo y aún desde el vientre de su madre. Versículo 16. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. ¡Wow! Es un componente precioso. Pero Zacarías dudó del Señor. ¿Y cómo dudó? Dice la Biblia que quedó mudo. Mudo, no podía hablar hasta que se cumpliera este acontecimiento. Familia, muchas veces la amargura nos visita, la tristeza y la agonía, cuando vemos que el tiempo pasa y las promesas de Dios no se cumplen. Y como dudamos, nos volvemos rebeldes. Y como nos volvemos rebeldes, venimos a la iglesia, pero así con la cabeza agachada. Ya no hablamos de Dios. Los hermanos de la iglesia saben que son creyentes porque vienen a la iglesia, pero los amigos de afuera no saben que son creyentes porque ya no hablan de Dios. No hablan de Dios porque han decidido dudar y no han decidido creer en el Señor. No sean Zacarías, sean personas que le crean al Señor. Ahora vamos a terminar esta prédica con la duda de los discípulos. La duda es algo impresionante, pero ¿sabías tú que aunque tú dudes, Dios cree en ti?
Es más, te voy a pedir que lo repitas. Repite después de mí. Aunque yo dude, Dios cree en mí. Esto es algo maravilloso, porque tú puedes dudar en el sentido humano, en tu debilidad. Pero si Dios ha fijado los ojos sobre ti, va a tomar tu duda y va a engrandecerte con fe posteriormente. Eso fue lo que sucedió con los discípulos. Acompáñeme y vamos a mirar la incredulidad de los discípulos. Vamos por favor a Marcos capítulo 16 del 9 al 20. Marcos 16 del 9 al 20. Léalo conmigo. Déjeme, yo tomo agüita aquí. 1, 2 y 3. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente ¿a quién? ¿A quién? Las mujeres tienen que tener algo especial. A la primera que se le apareció fue a una mujer. Y es que del sexo débil. Dice, y se le apareció a María Magdalena, de quien había echado ¿qué? ¿Cuántos? 7 demonios, siga. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes. ¿Y cómo estaban? Mira cómo estaban los hombres. Estaban como. ¡Qué vergüenza! Mientras que la mujer que tenía 7 demonios, que tuvo porque Jesús la liberó, se fue al sepulcro. Oiga, ¿qué hace una mujer en medio de sepulcros? Sabiendo que de la oscuridad la sacó Dios, mas ella había creído al Señor. Y fue y encontró a los 12 discípulos que, ¡ay, maestro, tristes y agobiados en su corazón! Mire lo que dice. Ellos cuando oyeron que vivía, ¿quién? Jesús. Ella venía diciendo, el maestro resucitó, el maestro resucitó. Y entonces dice, y ellos cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, ¿qué pasó? ¿Y quién le va a creer a una mujer? De la que sacaron 7 demonios. ¿Qué le pasó a los discípulos? No creyeron. Les llegó duda. Pero si Jesús les había dicho en Mateo, es necesario que yo muera y resucite. No se preocupen, nos vemos de nuevo, nos vemos pronto. Dice el versículo siguiente. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino yendo al campo, el famoso camino a Emaús. Dice, ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aun a ellos. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados. ¿Dónde? Y le reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que habían visto resucitado. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, ¿será qué? Mas el que no creyere, ¿será qué? Oiga, con ese versículo se debían de arrepentir la mayoría de religiones del mundo, o las religiones del mundo. El que creyere será salvo, el que no creyere será condenado. Es tan tremenda la duda, que la duda te separa eternamente de Dios o te acerca completamente a Dios. Siga leyendo. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Dice, y el Señor después que les habló fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de ¿quién? De Dios. Alábelo. ¿Qué fue lo que hicieron? Y ellos saliendo, predicaron ¿en dónde? ¿En dónde? Ayudándoles el Señor. ¿Quién les ayudaba? Usted no está solo.
ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Amén. La incredulidad de los discípulos. ¿Cómo creer en Jesús? Escúchelo. Si los apóstoles habían apostado todo a quien era Jesús. ¿Ustedes saben qué es ver al maestro haciendo milagros y un día no tenerlo? ¿Ustedes saben qué es al maestro multiplicando panes y peces y un día no tenerlo? Los discípulos habían dado su vida por Jesús, habían dado todas sus posesiones, sus familias, habían dejado todo como Jesús dijo: el que no dejare padre, madre, hijo o hermano o familia o posesiones por mí, no es digno de mí. Y de un momento a otro se lo quitaron. Habían razones para dudar. El maestro les había sido quitado. Pero me llama la atención que ellos no creyeron al anuncio de una mujer. Vamos al versículo 9 y 10, por favor, rápidamente. La pregunta es: ¿por qué la mujer, por qué María creyó tan rápidamente? Yo quiero que me pongas mucho cuidado, porque aquí hay mucha gente que quiere creer en Dios por lo que Dios va a hacer, no por lo que Dios hizo antes. Y María juega ese papel. María creyó porque ella fue liberada por el maestro. Y cuando fue liberada, entonces ella se acordó de las palabras del maestro: voy a resucitar al tercer día. Y ella se levantó, se maquilló, se arregló y dijo: voy a buscar el cumplimiento de la promesa. Y cuando fue a buscar el cumplimiento de la promesa, se le apareció el maestro. Los que buscan el cumplimiento, se les aparecerá el maestro con el cumplimiento. Se le apareció a María. La pregunta es: ¿por qué creyó? Bueno, es muy fácil, porque de ella salieron 7 demonios. Cristo la liberó. Pero María, cuando fue a buscar a Jesús, no iba con la expectativa de que Dios hiciera un milagro, de que Dios le diera algo nuevo, de que Dios la acabara de limpiar. Ella iba con la expectativa de lo que había sucedido antes en su vida. ¿Qué te quiero decir yo? A Dios no se le es fiel por lo que viene, por sus promesas futuras, sino por lo que ya hizo por mí. María Magdalena fue a la tumba, escúchalo, no por la expectativa de recibir algo nuevo, sino porque dijo: el maestro me liberó, el maestro me sanó, y esa fidelidad la hizo creer en las promesas de Dios. ¿Se te olvida qué hizo Dios en el pasado? Porque muchos tendemos a olvidarlo y nos metemos en la rutina del trabajo, en la rutina del matrimonio, y nos olvidamos qué fue lo que Dios hizo. Entonces llega un momento en que nos sentimos secos porque decimos: Dios no ha cumplido la promesa. Te basta mirar para atrás, te basta hacer así y mirar de a dónde te sacó Dios. Y cuando tú haces así, tú dices: yo voy por el cumplimiento de mi promesa, no por lo que Él me va a dar, sino por lo que ya hizo antes en mí. ¿Usted está aquí? Esto es algo especial. Esto es algo muy especial. Las personas agradecidas sí ven la resurrección. Las personas agradecidas leen más fácil el cielo. Creen en la resurrección. El agradecido siempre va y sigue creyendo. Ella estaba agradecida. Me liberaste. ¿Eres agradecido? Porque los agradecidos creen en la resurrección. Los agradecidos ven el cielo. Los agradecidos son nobles en el alma. Los agradecidos se dejan pastorear. Los agradecidos se llenan más de virtudes. Los malagradecidos no. Los malagradecidos tienen este lema: ver para creer. Bienaventurados los que no vieron pero creyeron, dijo Jesús. Nos dice la palabra del Señor. Versículo 12, por favor, Cristina. Dice la Biblia que los discípulos no solamente no le creyeron a la mujer, a María Magdalena, sino que no le creyeron a estos 2 discípulos que iban camino a Emaús. Mira, familia, ponme cuidado. Cuando tú lees la escritura y buscas el camino a Emaús, vas a encontrar que la geografía que acompañaba el momento en el lugar donde murió Jesús y Emaús es un camino de descenso.
O sea que los discípulos conocieron al maestro y en vez de ascender, empezaron a descender. Ya se murió. Qué pesar. Como nos hacía reír, como nos regañaba. ¿Te acordás cuando tomó la toalla y nos lavó los pies? ¿Te acordás cuando sencillamente cogió los 5 panes y los peces y los 2 peces y los multiplicó? Y estaban llenos de tristeza en su corazón. Y esto me llama la atención porque dice la Biblia que iban en descenso a camino de Emaús. Los que se desaniman dejan de creer en Dios y en vez de ascender, descienden. En vez de ascender, se quedan parados en el camino. No da más una cauchera de alambre. Se quedan parados allí. ¿Por qué? Porque los ha visitado el desánimo. Dice la Biblia, si tú buscas esa porción, nosotros terminamos de leer esta parte completa. ¿Sí? Vamos a leerla para que la entiendan mejor. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. Por favor, Cristina. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros y ni aún así, ni aún a ellos creyeron. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y le reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Ahora me acordé ya que lo leímos. Volvamos a la escena de los 2 hombres camino a Emaús para terminar. Iban caminando y iban ¿qué? En descenso. Diga descenso. Vuelva a decir descenso. O sea, no iban hacia arriba, sino que iban hacia abajo. Hacia abajo no está Dios, hacia arriba está Dios. Escúchalo bien. Y esto es importante que lo entiendas. Dice la Biblia que los 2 iban hablando de lo que sucedió. ¿Cómo te parece que nos crucificaron al maestro? Es ese hombre que nos iba a liberar, ese hombre que nos había prometido vida y se murió. Conversaban entre ellos. Los que se desaniman no solamente descienden, sino que los que se desaniman les gusta hablar de su desánimo entre ellos mismos. No vuelvo a la iglesia porque es que ¿cómo te parece que es que, Pepita no me saluda? Yo una vez le traje como un bomboncito y ella creyó que yo le estaba dando como un mensaje subliminal de cariño. ¿Y cómo te parece que no? ¿Cómo te parece que le pueste este destornillador al hermano hace un año y el hermano como que se enamoró del destornillador porque hasta ahora no aparece el destornillador por ningún lado? Y los desanimados empiezan a hablar entre ellos y lo que menos hacen es hablar de Dios. Si tú lees la porción, los que se desaniman se echan pullas entre ellos. Los que se desaniman empiezan a criticar y empiezan a murmurar, pero lo que menos hacen es hablar de Dios. Mi mejor consejo para una persona que está desanimada es: habla de Dios. Que tus palabras sean Dios. Que tu palabra, que tu vida sea guiada por lo que dice la boca de Dios. Hablaban entre ellos, pero no hablaban con Dios. Hermanos, dice la Biblia, ninguna palabra deshonesta salga de vuestra boca. Dice la Biblia, y cuando os reunáis, reúnasen para hablar de cantos espirituales, para hablar de la palabra del Señor. ¿Por qué hablas de lo que no te edifica? ¿Por qué construyes sobre bases efímeras de palabras montadas y mentirosas? ¿Por qué vas más allá de lo que dice la Biblia? No debe de ser así. La Biblia dice que el hombre lisonjero, el hombre que infla sus palabras, hace resbalar. No creas a toda persona que te habla bien. La Biblia dice, porque mentiras y engaños hay en ellos. Y estás esperando que des la vuelta para que te apuñalen por detrás. Aprende a ser cristiano, aprende a ser creyente. Pesa a tus hermanos por lo que sabes de la Biblia, no por lo que ignoras de la Biblia. Porque eso nos aleja los unos de los otros. Esto es importante. Los que se desaniman, les gusta hablar entre ellos. No. Pero no hablan de Dios.
Dígale a su hermano, sí ve, ¿para qué vino? Ahora, hay una escena en la Biblia, camino a Maús, que llegó, ellos dos estaban hablando entre ellos mismos, ta, 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 así como hablan las personas, ta, 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 entre ellos dos, así, así. Y hablando ellos dos, llegó el maestro, póngame cuidado, llegó el maestro y les dijo, ¿vosotros de qué habláis? ¿Qué prácticas son las que tienen ustedes, que tienen en este momento entre ustedes dos? ¿Eres tú forastero? Se les arrimó el maestro y no lo reconocían. Ahora está bien, la Biblia dice que Jesús ya estaba transformado y que no lo reconocían. Entonces, ¿para qué echarle la culpa a alguien que no reconoce al maestro y no supo leer su propio desánimo? ¿Para qué echarle la culpa? Pero para eso fue escrito. Fue escrito para decirte que el desánimo te impide ver a tu maestro. Cuando una persona se desanima, no ves la gloria de Dios, no ves a Dios. No puedes entender cómo Dios trabaja en tu corazón. Jesús no era el mismo, Jesús había cambiado, pero este era el propósito de esta verdad. ¿Cuál? Que muchas veces el desánimo nos impide reconocer a Cristo. Ahora ven, te hago una pregunta. ¿Qué áreas de tu vida no reconocen a Cristo? Pueden ser tus finanzas. No, el diezmo, las ofrendas. No, como me cuesta dar y en esta situación que estoy. Pues por eso estás en esa situación, porque no das. Jesús dijo, es más bienaventurado el que da que el que recibe. Por favor, hermanos. O sea, si vos te comportas mal siendo apretado en la vida, ¿cómo crees que cuando vengan los tiempos difíciles se abran los cielos para vos? Vos sí sos muy conchudo. La Biblia dice, lo que el hombre siembra, ¿qué? Eso recoge. Si eres generoso, recogerás generosidad. Pero si eres escaso, vas a recoger escasez. Por eso no se cumple tu sueño. Pastor, no le meta política a esto. Usted verá si cree o no cree. Yo soy de los que creo. Yo soy de los que digo, tengo que estar ahí, tengo que dar, tengo que ofrecer, tengo que ser un sacrificio vivo. ¿Por qué? Porque le creo a aquel que no miente. Dios es bueno. ¿En qué áreas de tu vida no ves a Dios? ¿Será que esa área de tu vida está sucia? Porque la Biblia dice, bienaventurados los limpios de corazón. ¿Por qué qué? ¿Por qué qué? Si hay un área en la que no ves a Dios es porque la tienes sucia. Es que me tengo que acercar a Dios por medio de esta imagen. ¿Cómo? ¿Conoces la Biblia? Tienes tu corazón sucio. Porque la Biblia dice que para acercarme a Dios no me basta sino hacer esto. Señor, aquí estoy. Y un corazón contrito y humillado, no desprecias. ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? Si limpias tu corazón, verás a Dios. ¿Sabes por qué no ves a Dios? Ven, te doy un ejemplo. Casados. Casados. Si tu esposo te falla, pierdes la virtud de verlo simpático. Si tu esposo comete un error o ella comete un error, ya tú no lo vas a ver tan guapo. Tú lo vas a ver caminando y dices, este es mucho miserable lo que me hizo. ¿Sí? ¿Sí? Escúchalo. Dejas de ver a tu esposo guapo o a tu esposa guapa porque ella te rompe el corazón, porque te mintió, porque te agredió, porque te levantó la voz. Entonces tú empiezas a ya no verle virtudes a él. Ven, te pregunto, ¿qué te hizo Dios? ¿Te hizo algo malo para que dejes de creer en él? ¿Te defraudó Dios? ¿Que perdiste el encanto con Dios? ¿Te defraudó? Porque quieres pasarle una factura a Dios que Él no te está cobrando.
¿Usted está aquí? Dice Jesús, ¿ustedes de qué están hablando? ¿Y saben de qué estaban hablando? Eran pesimistas. Pesimistas. Eres tú forastero y no sabes qué aconteció, que nos mataron, nos mataron, nos mataron, nos mataron, nos robaron, nos robaron, nos quitaron, nos quitaron. Pesimistas. Qué pereza andar con una persona pesimista, que no habla sino a todo era mal, que no habla sino a todo era negativo. Vengan, les hago una pregunta. ¿Cuántos aquí han tenido la posibilidad de salir al menos 2 días de vacaciones? ¿Cuántos? Levanten la mano. 2, 3, conozco hermanos 3, 4, hasta 1 año les conozco de vacaciones aquí en la iglesia. Yo no me puedo imaginar a mi esposa yéndome para Hawái. Yéndome para Hawái con mi esposa, mis hijos, que se cayera este avión, que se le acabara el combustible. Qué vacaciones tan horripilantes. Y si llegamos allá y explota uno de los famosos volcanes que hay allá, ¡qué pereza! ¿Cuándo vas a vacaciones y hablas mal de tus vacaciones? Al contrario, te gozas, dices qué rico, qué bueno, ve, tirame el balón, bebé, juguemos voleibol, ve, se gozan. Familia, la vida cristiana se vive en vacaciones, hablando del reino de los cielos y de lo bueno que es Dios con nosotros todo el tiempo. Venga, les hago una pregunta. ¿Cuántos aquí van al cielo? Dígalo, al menos dígalo por fe. ¿Cuántos aquí van al cielo? ¿Cuántos se dirigen a esa gloria eterna? Si tú vas al cielo y te diriges a esa gloria eterna, ¿por qué hablas tan pesimistamente? ¿Por qué eres tan pesimista? Si vamos desde vacaciones. Eternas, ¿no? Porque el tiquete no dice nada de regreso. ¿Qué tal? ¿Qué embalada? ¿Ah? Quiero terminar con esta partida, de ahora estoy terminando y no que le salió no tanta cosa. Cuando tú miras la palabra de Dios, uno de estos 2 discípulos tenía una esposa y él se llamaba Cleofas. Ya saben el próximo nombre para el próximo niño que nazca aquí en la iglesia, Cleofas. Y cuando sea chiquito, Cleofatitas. Bueno, también es un nombre de mujer, ¿no? Cleo. ¿Cierto que sí? Cleo. Cleo que no, dice Miriam. Cleofas tenía una mujer. Cleofas era uno de estos 2 discípulos que se apareció. Y es increíble ver que si tú lees la escritura, esta mujer se acercó a Jesús y lo ungió con especies aromáticas, tuvo que ver con su ministerio. Lo increíble fue que esta mujer creía en la resurrección de Jesús, pero su esposo no. ¿Por qué será que a las mujeres tienen esa virtud de ir más allá, de buscar? Yo creo que llegó la hora de invertir los papeles, de que nosotros los hombres seamos por la mañana de levantarnos y decir, mami, el culto, y vamos a llegar tempranito, 10 para las 10 como máximo. Yo creo que ha llegado el tiempo de decir que los hombres se levantan, mis amores, vamos a hacer devocional en la casa, altar familiar, porque sin Dios no tenemos rumbo ni dirección. Que llegué cansado, que llegué todo vuelto nada. No, como hombre de la casa voy a llegar como la mujer de Cleo, sencillamente decir, voy a establecer el reino de Dios en mi casa. ¿Por qué las mujeres tienen que todo? ¿Por qué las mujeres? No, váyase usted para la iglesia porque es que el culto es para las mujeres. El ministerio es para las mujeres. Hermanos, es para los hombres. Es más, es para los salvados de Dios. Si usted es salvado, usted tiene que estar aquí. No solamente para, no vaya usted, mi amor, solamente tenga usted cuidado de las cosas de Dios. No, es para usted. Si usted es salvado, usted tiene que estar aquí, en la presencia del Señor.
No permitas el desánimo. Ahora, vamos a la parte final de la prédica. Versículo 14, por favor, Cristina. Mire lo que estaban haciendo estos conchudos. Conchudos. Versículo 14 de ese mismo capítulo. Y me llama la atención. Lea conmigo. 1, 2 y 3. Finalmente se le apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados, ¿dónde? Oiga, no creían, pero con un hambre. Sentados a la mesa. No creían, pero tenían hambre. ¿No será que eso señala que los que se desaniman alimentan más la carne que el espíritu? ¿No será porque hay gente que se desanima? No, yo no vuelvo a la iglesia, pero esta vieja está. No, yo no vuelvo a la iglesia y se sientan a la mesa a comer. Yo no vuelvo a la iglesia, pero me voy para ese partido porque allá van unas personas, unos hombres, unas mujeres. Se sientan a la mesa a comer. Alimentan su carne. Y dice la Biblia, el que alimenta su carne muere, pero el que alimenta su espíritu vive. Nos dice la palabra del Señor. Y dice, sentados a la mesa, y le reprochó su incredulidad. ¿Y qué más le reprochó? Oiga, incredulidad y dureza de corazón, una dupla tremenda. Le dijo, ustedes son incrédulos y además de ser incrédulos, son duros, testaduros de corazón. Porque no habían creído a María Magdalena, ni habían creído a los 2 discípulos que venían camino a Maús, que le habían visto resucitado. Ahora, venga, les hago una pregunta. Si alguien no cree en usted, yo creo que uno difícilmente le daría una oportunidad. Usted no creyó en mí, porque yo conozco gente empresaria que un día empezó con un negocio y buscó ayuda. Ayúdame, yo creo en este sueño, vení, colaborame, ve que vamos a conseguir plata. No, hermano, eso es una bobada. Y el man creyó, se dedicó, se levantó, se volvió empresario, consiguió. Y luego llegó ese miserable que no quiso creer, ese incrédulo. Ve, méteme en el negocio, méteme para afuera que yo aquí no te necesito. ¿Sí o no? Jesús estaba en el derecho de decirles, ustedes no creyeron, ustedes están fuera de este reino. Por eso, ¿cuál es el título de la prédica? Búsquenlo rápido, ¿cómo es? ¿Qué tu duda? Mire lo que pasó al final, y esto me llama la atención. Vaya por favor al versículo 15. Y mire lo que hizo Jesús, en vez de regañarlos y decirles, mire, no les voy a dar nada a los que lo que les prometí, en vez de sacarlos del reino, mire lo que hace. Y les dijo Jesús, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y les sigue diciendo, y enseguida les dio poder. Que sigue, versículo 16, dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Versículo 17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Versículo 18. Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. 19. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron a todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Amén. ¿Qué hizo Jesús? En vez de sacarlos del reino, les dijo, ¿sabe qué? Para adelante con ustedes, porque si ustedes no creen en mí, yo sí creo en ustedes. ¡Wow! Yo creo en ustedes. Yo creo en ustedes. Y ahora quiero que vayan por todo el mundo y prediquen este evangelio. Y no solamente eso, les voy a dar autoridad de que nada les toque. ¿Sabe qué, familia? Usted me podrá decir, pastor, ¿y a usted qué le ha pasado? Mire, familia, nosotros los pastores y ustedes tenemos delante del Señor la misma gracia. Pero yo nunca voy a olvidar que nos fuimos para Barrancabermeja, Colombia, un lugar de brujos y hechiceros.
nos fuimos para una montaña a hacer un retiro espiritual para 114 personas, en un cuartico que era la mitad de esto, apretados haciendo ese retiro. Y nos habían dicho que si hacíamos ese retiro espiritual, iba a haber una oposición, pero infernal, infernal. Nunca olvido que el primer viernes que estuvimos en retiro, salimos a comer y no había pasado nada. Cuando menos, de un momento a otro salieron cucarrones de este tamaño. Se caían dentro del plato. Íbamos a cepillarnos los dientes y sacábamos las manotadas de cucarrones del lavaplatos. Había una oposición infernal. Ellos querían que no culmináramos el retiro. No, empezamos a orar, porque en el nombre de Jesús hay poder. Usted no le basta sino creerlo. Empezamos a orar los pastores, los líderes, los que teníamos conferencias. Empezamos a orar, empezamos a reprender. Al otro día hubo manifestación del Espíritu. Las personas empezaron a creer, empezaron a buscar a Dios, empezaron a clamar por Dios, a tener hambre de Dios. Al domingo se bautizaron 57 personas. ¿Quién lo hizo? Dios. Por eso dice él, vayan y yo estoy con ustedes. Yo no los voy a dejar solos. ¿Qué tienen que hacer? Abran sus labios, abran su boca, no se queden más estáticos, no duden más. Eso les está diciendo el Señor en esta mañana. Póngase de pie, por favor. Con tu luz